Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:35 de la mañana, 7:35 en las Islas Canarias. ¿Tiene usted problemas de tesorería en su comunidad? No me refiero a la comunidad autónoma, la de vecinos, digo. ¿No cuadran las cuentas? ¿No dejan de crecer los gastos? ¿Tiene usted dudas sobre la gestión del administrador, del presidente o sobre cómo se están llevando las cuentas de la comunidad? Bueno, pues en Audita tu Comunidad le realizan una valoración inicial sin compromiso de la gestión económica y administrativa de su comunidad de propietarios. Analizan en detalle su situación financiera, revisan la gestión realizada y resuelven las dudas que puedan existir sobre el funcionamiento de las cuentas y la administración. Además, confeccionan un informe técnico preciso y personalizado en el que se detalla la situación actual de la comunidad, se detectan las posibles deficiencias y se proponen medidas concretas para mejorar la gestión y la estabilidad económica, y todo ello por un pago único de 100 euros, sin cuotas ni compromisos posteriores. La primera consulta no tiene ningún coste. Además, si tras su análisis no encuentran una mejora clara e inmediata para la comunidad, no tendrá usted que pagar nada, porque en Audita tu Comunidad saben lo importante que es evitar gastos innecesarios, prevenir imprevistos y tener la tranquilidad de saber que la comunidad está correctamente gestionada tanto en el ámbito económico como en la convivencia entre vecinos. Llame ahora al 632 124 963, 632 124 963 o solicite información sin compromiso a través de auditatucomunidad.com. Audita tu Comunidad, soluciones reales para comunidades responsables. Vamos con la tertulia del día. Don Ricardo Chamorro, ¿qué tal está usted? Pues fenomenal, muy bien, aquí andamos. Don Antonio Muloni, ¿qué tal? Muy buenos días, don Luis. ¿Dónde vieron ustedes ayer el eclipse y esas cosas? Pues yo lo vi aquí en Madrid, en casa de un amigo que tiene un ático y tal, lo estuvimos viendo ahí. Con gafitas y Con esas gafitas, cosas. sí. ¿Y qué le pareció? ¿Sensaciones? Bueno, bien, estuvo... O sea, No le veo muy entusiasmado. me pareció curioso, hombre, yo tampoco estaba tan entusiasmado porque ha habido un poco de paranoia generalizada, ¿no? Y tal. A mí me gustó, luego al final pues estuve viéndolo y digo, hombre, qué curioso, tal, y no sé qué, pero bueno, es verdad que ha sido una cosa alucinante, ¿no? Todo lo de los medios, pero bien, estuvo muy bien, lo vimos en familia y la verdad es que fue curioso, nos reímos, vimos ahí todo eso, que es un fenómeno pues curioso y estuvo bien, sí, lo vimos muy bien. ¿Y usted, don Antonio? Pues yo estaba en Trujillo recogiendo para venir hacia Madrid y vi que se oscureció un poco más el día, pero un poco más. Bueno, es que allí en Extremadura no estaba lejos de la zona de eclipse total. No fue tan total ni de lejos. De todas formas sí me llamó la atención que me trajo recuerdos de 2020, 2021, el gregarismo y el borreguismo que se despertó con el eclipse, el FOMO que llaman algunos. ¿FOMO? Sí, el miedo a perderse las cosas, ¿no? A perderse algo. Sí, eso dicen mis hijas, sí. Sí, y ayer fue una apoteosis y la verdad es que bueno, si tenemos alguna duda de si lo de 2020 podría volver a pasar, creo que queda claro que podría volver a pasar. Ya no estoy tan seguro. ¿Por qué deduce usted eso? Bueno, yo ve ayer una cantidad de fotos y de interés en participar en algo colectivo y en ser ser aceptado, buscar ser aceptado por la sociedad a través de un eclipse. No me negará usted que el eclipse tiene en sí mismo un atractivo curioso, ¿no? Sí, pero se puede ver sin que todo el mundo tenga que saber que se ha visto, por ejemplo. Se puede ver desde un punto de vista diferente al hacerse un selfie o una foto. Se puede ver como un hecho atmosférico o astrológico, no sé cómo llamarlo, especial. Y no como... Pero la mayoría de la gente lo vio así, ¿no? Usted es muy optimista, Luis. No, es que usted dice que mucha gente puso selfies, la foto del eclipse, Subí yo, no sé sí. qué, no sé cuántos.
Pero bueno, es que a los que usted ve es a esos, a los que ponen el eclipse, el selfie, la foto, pero la inmensa mayor parte de la gente no puso ninguna foto ni ningún selfie. ¿Usted ¿no? cree que ayer no hubo muchos actos de gregarismo en España? Alguno habría, sí. Seguidismo. Una parte de la población lo puede hacer por la moda inducida. Hubo atascos a la salida de Madrid, de Barcelona. Y a la entrada. O sea, claro, antes hablábamos de un amigo nuestro que se fue a Buitrago a ver el eclipse y a la vuelta 6 horas para volver a Madrid en el autobús. Usted me dirá. Pero bueno, ¿qué puedo decir? También hay atascos para ir a ver a, yo que sé, a Bad Bunny y estas cosas. Sí, en los supermercados para comprar papel higiénico. Totalmente. En fin. Bueno, la verdad es que era curioso, hacía 100 y pico años que no se producía un eclipse, pero el año que viene tendremos otro, el 2 de agosto más al sur, de 2027, más al sur, en Málaga y en Cádiz, pero durará más tiempo la fase de sombra total. 4 minutos, o sea que bueno, ahí ya sí se podrá disfrutar un poco de la oscuridad, porque además será a las 10:45 de la mañana. Lo de ayer, pues hombre, es que ya estaba casi anocheciendo, tampoco, la diferencia tampoco era abismal, ¿no? Pero sí, además en Trujillo curiosamente había habido un fuego cerca y estaba el aire medio sucio, con lo cual no se notó apenas, se notó muy poco el oscurecimiento. Casi había más luz con el eclipse que sin sí, era naranja, sí. Bueno, al final Sánchez no fue a Lleves, al ayuntamiento donde está el observatorio, a donde sí fueron varios ministros. El pueblo estaba tomado, no dejaban entrar al pueblo a quien no fuera de allí. Se había dicho que Sánchez iba a ir, o se había filtrado que Sánchez iba a ir, pero al final no fue Sánchez. ¿Ustedes creen que Sánchez está en la Mareta? Yo le he escuchado esta mañana a don Luis y yo a usted le creo lo que me diga. La teoría de que está haciéndose pruebas, bueno, buen aspecto no tiene desde hace un tiempo. A ver cómo vuelve. Ese es el rumor que corría antes de las vacaciones, que Sánchez está pendiente de un tratamiento así un tanto avanzado en Estados Unidos. Ese fue el rumor que a mí me llegó. Entonces ahora veo que llegan una serie de noticias de la Mareta que me parecen muy raras, lo siento. O sea, a mí la tontería esa de la foto de Sánchez sin piernas es que me parece una sobreactuación de tal calibre que me hace preguntarme si está verdaderamente en la Mareta, porque ya sé que Sánchez no se rodea precisamente de gente muy inteligente, pero hombre, sus 900 asesores no son absolutamente todos ellos tan idiotas como para distribuir una foto sin piernas sin darse cuenta, ¿no? Son 1800 ojos para ver eso, ¿no? Que alguien lo habrá visto. Siguiendo su hipótesis, ¿usted entonces cree que Sánchez sería capaz de no tratarse en la sanidad pública española de la que tanto presume? Eso no tengo ninguna duda, vamos. En fin, bueno. Se iría al país, además, que está dirigido por el gran enemigo del progresismo y todo esto, ¿no? A operarse, ¿no? Según estas informaciones, ¿no? Se iría a Nueva York, según la capital del imperio. Rumores. De los rumores, diferenciemos. Sí, efectivamente. Información ninguna, rumores todos. Vale, también es curioso, hablando de lo del eclipse, cómo los políticos aprovechan en un momento dado a crear zonas VIX en sitios públicos, gastarse dinero público para ir con las gafitas y hacerse la foto y luego repartir invitaciones a la gente para que vayan a un cerro, ¿sabes? A ver el tema del eclipse, aprovechando, digamos, la coyuntura, como decía antes Antonio, para tenerlos ahí a todos hacinados y gastarse una pasta, ¿no? Creo que en lo de Lleves se han gastado 80.000 euros, ¿no? Algo así, en zona VIP, con gafitas regalándole a todo el mundo y tal. Es increíble. Hombre, que haya en un momento de aglomeraciones porque hay un fenómeno astronómico y tal, pues es normal, porque todo el mundo se mueve para cualquier cosa, como ha dicho don Luis, pero los políticos también al final aprovechan eso para darle bombo y que la gente se ponga las gafitas y se olvide y no se pregunte dónde está Pedro Sánchez, ni todas las barbaridades que estamos viendo en Ceuta, ni la situación de corrupción que hay en el país, ni toda la ruina que nos está trayendo el Partido Socialista. Entonces, a gastar dinero en todas las administraciones locales y en ayuntamientos y en sitios, pues le han dado mucho cancha a esto, porque aprovecha la coyuntura, yo creo, para que la gente se hacine ahí en los cerros y se pongan gafitas y se olviden de la situación que vive España, ¿no? Bueno, lo mismo, Sánchez está en la Mareta y todos los rumores y especulaciones son eso, chorradas, ¿no? Y mañana saca un vídeo desde la Mareta mostrándonos pues, lo bien que lo pasa allí. Lo cual, pues, ¿qué quieren que les diga? Casi sería peor, ¿no? Porque si está en la Mareta
y no está en Ceuta, y no está dando explicaciones al Parlamento, y no está poniéndose al frente de la emergencia que tenemos con una invasión desde Marruecos, pues tendría todavía más delito, ¿no? Casi estoy siendo bueno suponiendo que es que no está en la maleta sino en Estados Unidos, sí, tratándose de algo. Es pensar bien. Es pensar bien, ¿verdad? Es una razón de peso para no estar de vacaciones en Lanzarote, ¿no? Mientras bueno, su familia sí que parece que está, que no entiendo qué cargo público tienen los padres de Sánchez para que tengamos que pagarles las vacaciones, la escolta, el mayordomo y la lancha de la Guardia Civil. Eso es una forma de corrupción. Será legal o no, pero corrupción es. No es una familia real, no no tiene ningún tipo de responsabilidad pública. Es algo grave, pero estamos ya acostumbrados a este tipo de historias. A los progres les gusta mucho eso. Ya sabe usted la que se ha montado en Nueva York con el alcalde Mamdani, cuya mujer quería irse a ver a su familia en Líbano y en Siria y tal, y entonces quería llevarse escolta policial. Entonces, claro, se ha montado una de 3 pares de narices y han dicho los de la policía de Nueva York que nosotros vamos a ir a escoltar a esta señora a países que están conceptuados por el gobierno americano como países no seguros para viajar. Pero vamos, que ha fumado usted. Y aparte, ¿con qué derecho va a llevar usted una escolta policial a Nueva York? No es usted la reina de Saba, oiga. Claro, a los progres políticos y a los progres votantes les encanta una dinastía siempre y cuando sea suya. O sea, como en todo no es el qué, es el quién. Al progre medio a lo mejor una monarquía le gusta poco, pero una dinastía a ellos norcoreana o Kennedy sí les puede gustar. Kim Jong-un, Kim Jong-2 y Kim Jong-3. Haga falta. Sí, y la dictadura coronada de Marruecos les gusta mucho a los progres también. También les gusta. Bueno, hablaremos después de las 9 de lo que está pasando con Marruecos, porque Marruecos está riéndose de Sánchez de una forma ciertamente brutal, y luego lo comentaremos a partir de las 9, pero de aquí a las 9 vamos a comentar otra noticia que me llama bastante la atención. Ha detenido el FBI en Estados Unidos a la directora de una ONG, Southern Poverty Law Center, centro legal sobre la pobreza en el sur, que se dedicaba a alertar a la sociedad de los peligros de las organizaciones extremistas neonazis en Estados Unidos, pedía fondos a donantes privados y también cobraba subvenciones públicas, y entonces a lo que dedicaba esos fondos era a, en teoría, advertir sobre las cosas que hacen los neonazis. Fíjense, un cónclave supremacista en Charlottesville, y entonces denunciaban a todos esos bárbaros que se daban allí cita, y resulta que esos bárbaros era esta ONG la que los pagaba. El maromo, la pareja de la directora de la ONG, era uno de los líderes de esos movimientos neonazis, y entonces resulta que canalizaba las donaciones hacia el movimiento neonazi, y por ejemplo en ese cónclave, en esa especie de cumbre supremacista de Charlottesville, era esta ONG la que le pagó el viaje a muchos de los que viajaron a Charlottesville desde otras partes de Estados Unidos. Y para ocultar que se dedicaban a financiar a los movimientos neonazis, pues falsificaban documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me parece el resumen perfecto de lo que es el progre típico. Alguien que crea un problema falso para pedirte dinero, para poder seguir alimentando el problema falso, para poder seguir pidiéndote dinero, ¿no? Lo que llaman las instituciones multilaterales, el Banco Mundial y compañía, movilización de recursos, que es quitarle dinero a gente honrada para dárselo a personas que, presumiendo de una honradez extrema, realmente no lo son. Pero eso, el ejemplo perfecto de eso es el Estado. O sea, ya no son solo organizaciones privadas. El Estado necesita tener ciertos enemigos y ciertos problemas, y lo vemos en niveles muy micro en ciertas manifestaciones, cuando ya es descarado. Hace poco, Ricardo también estuvo delante de la embajada de Marruecos, había gente que era evidente que no estaban manifestándose, estaban trabajando y tenían aspecto de extremistas y hacían cosas raras. Los chicos de Romerales. Bueno, no falla. En Ferraz fue la apoteosis de aquello, cuando
una manifestación pacífica de gente honrada acabó a cierta hora, unos movían la valla y otros cargaban contra los que movían la valla, mientras la gente corriente estaba simplemente manifestándose contra la corrupción del gobierno. Pero pues ese necesita esa excusa el Estado para movilizar recursos. Muchas veces tendemos a pensar, bueno, cuando gobiernen los nuestros, que se mantengan los chiringuitos y no, eso no se puede hacer, porque en cuanto hay una puerta y se detrae más dinero del necesario de los bolsillos de la gente, ese dinero acaba siempre, antes o después, en manos corruptas y en fines corruptos, y sobre todo porque la gente sabe qué hacer con su dinero mejor que cualquier chiquilicuatre de ONG que está forrado a costa del trabajo de los demás. Y es un método instauradísimo en nuestro tiempo, con dinero público normalmente, a veces con dinero privado que suele tener origen público. Los magnates y los filántropos de nuestro tiempo son de los peores enemigos de la humanidad. Sí, efectivamente, yo creo que ha habido mucho dinero por parte de servicios de inteligencia y bueno, el propio Estado para fomentar y financiar pues movimientos involucionistas controlados, teledirigidos, efectivamente. Sobre todo aquí en España yo creo que han estado más dirigidos al ámbito social de la derecha o derecha alternativa en general, han estado controlados yo creo que desde la transición y tal, y surge además, lo vemos, el surgimiento de nuevos partidos, encuestas manipuladas, separación digamos del espectro social de la derecha. Cuando Vox está subiendo al 20%, te surgen de pronto partidos con expectativas de votos para resquebrajar en un momento dado pues digamos la alternativa al socialismo. Sí, la verdad es que el pobre Romerales le tienen frito. Lo mismo le hacen crear hoy un partido neonazi, que al día siguiente un partido rojipardo, que al día siguiente un partido de centro liberal. Están intentando crear partidos como sea para ver si le quitan voto a Vox y ninguno les funciona. Pero... Eso por una parte, y luego por otra parte tenemos a todas las ONGs colaboradoras, digamos, de la invasión migratoria, controladas también por poderes económicos a nivel internacional que hacen grandes subvenciones y por parte del Estado. Estás viendo que tienes una invasión por parte de Marruecos en Ceuta y Melilla y mientras tanto pues estás viendo que les están repartiendo comida por parte de Cruz Roja y otras ONGs para que se mantengan allí, mientras los ciudadanos de Ceuta pues lloran, las mujeres lloran, se producen violaciones, ataques, robos, la gente no puede abrir sus negocios y tienes una serie de ONGs que les están dando de comer, que les están diciendo que se queden y no hay ningún tipo de extradición y entonces, claro, es todo, digamos, una cuestión de ingeniería social, de ingeniería política, pagada con dinero público por determinados servicios de inteligencia, tanto en un ámbito como en otro. Lo importante, digamos, es desintegrar, digamos, la estabilidad de las naciones occidentales y cualquier alternativa, digamos, a esa destrucción, sea infiltrando pues grupos de extrema derecha para intentar acabar con la alternativa o metiendo inmigrantes ilegales a mansalva financiados con dinero público por parte de grandes filántropos tipo George Soros y toda esta gente que controlan también pues las estructuras internacionales o globalistas para acabar con los países europeos o países occidentales, para acabar con Occidente, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Acabar con el hombre blanco, que es Occidente, o sea, con la familia blanca en un sentido no tanto de color sino de civilizatorio. Al final el problema de esta gente es tener una sociedad exigente, una sociedad basada en familia, municipio, iglesia, sociedades, comunidades que ya no aceptan cualquier gobierno y que no aceptan que un tío ponga por excusa el clima constantemente para no saber gobernar o ponga por excusa fenómenos que en teoría están fuera de su alcance cuando realmente son unos irresponsables, y el sistema sociopolítico de Occidente es ya muy inviable porque está basado en 2 generaciones y ya está empezando a morir la segunda, y la tercera por primera vez en la historia va a vivir peor que sus padres. Entonces es más fácil invadir, llenar, inundar Europa, Occidente en general, de personas con una civilización menos desarrollada, menos civilizada, menos exigente, que si colapsa, si llega a un hospital, por cierto tiene a lo mejor 70 años, colapsado, no va a poner problemas. Si la sanidad, si la educación es cada vez peor, no va a poner problemas porque posiblemente no tenga hijos. Y si lo sabes, jamás, o cualquier tren jamás llega a su hora, pues tampoco lo va a notar y no se va a quejar. Es más fácil gobernar eso o las carreteras como están.
ese plan, que además para unos es una cuestión logística, para otros también es una cuestión moral, porque les estorba el orden, les estorba la jerarquía, les estorba lo que funciona, les estorba la verdad. Ese plan, al final, es muy lucrativo para mucha gente y es real. O sea, detrás, cuando uno rasca, no se financia lo contrario, no se financian organizaciones porque están, digamos que del lado de la verdad. No hay organizaciones que defiendan algo real y tengan que promover la mentira para subsistir. Eso no pasa. No hay gobiernos que paguen a personas que... No hay que inventarse la inmigración para tener una organización que la denuncie. No hace falta. O la inseguridad creciente en nuestros barrios. No hace falta inventársela. Eso ocurre. Sí, y eso no son problemas inventados, efectivamente. Claro que no. Son problemas contra los que se protesta y se intenta silenciar esa protesta. Por supuesto, no se dedica dinero público a financiar esa protesta y, sin embargo, se dedica dinero público a financiar organizaciones que dicen luchar contra problemas absolutamente inventados. Bueno, pues en eso es en lo que estamos. Por ejemplo, antes recordaba en las noticias algún titular del año 2018, entre centenares de titulares, el New York Times diciendo que según los científicos el daño de la gran barrera de coral australiana debido al calentamiento global era ya irreversible. Bueno, pues resulta que la gran barrera de coral, 8 años después, está en máximos históricos de extensión. Nunca, desde que hay registros, había tenido un tamaño tan grande. Pero no este año. Llevamos 5 años en récord de extensión. Era una maldita mentira, otra más de los estafadores climáticos. Ahora, la cantidad de gente ingenua que ha caído en toda esa matraca y que se lo ha creído, que había un calentamiento global provocado por los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos se han hecho millonarios con esta basura? Empezando por Al Gore, ¿no? Con su... Eso es otro chiringuito de lo que estábamos hablando antes, de la financiación, claro. Ingeniería político-social con un mensaje, Agenda 2030, el fin de la humanidad, calentamiento global y detrás, digamos, un conglomerado a nivel económico y también de ingeniería social para llevar a cabo pues cambios en los estados y tal, utilizando eso del cambio climático, ¿no? Es otra cuestión de este tipo, ¿no? De lo que estábamos hablando. Lo que más preocupante es que, por ejemplo, con la inmigración tenemos incluso informes por parte de la administración americana diciendo que es un problema para Europa. Estamos viendo que es una crisis civilizatoria de servicios de defensa, por ejemplo, de Estados Unidos. La gente lo está diciendo y tal. Hay violaciones en Ceuta, una ciudad pequeñita, de muchísimas niñas que están siendo violadas por todos estos invasores que están entrando, quebrantando de manera ilegal la frontera de Ceuta. Son ilegales. Tú no ves a ninguno de los medios de comunicación dándole cancha, exceptuando algunos, como los en la Gaceta, aquí en esta casa, pero los grandes medios no hablan de todo eso. Resulta que hubo una violación masiva, ¿os acordáis? En San Fermín hace muchos años, y salió en todos los medios, pero que niñas estén siendo violadas por inmigrantes en una ciudad pequeñita, 80.000 todos los días, agresiones, robos. Y sobre todo, vuelvo a repetir, el tema de las agresiones sexuales, violaciones a niñas menores. Y no lo estamos viendo en los medios de comunicación dándole bombo. ¿Qué es lo que pasa aquí? No, vemos que les están dando esas ONGs buenistas, dándoles de comer para que se instalen allí en las playas, monten ahí sus chabolos, mientras violan a niñas, hacen llorar a los ciudadanas y ciudadanos de Ceuta que están llorando, que no pueden más, que dicen que se van a ir. Y aquí no pasa nada. Era para coger automáticamente y extraditarlos sobre la marcha. Vamos, que si eso hubiera ocurrido de otra manera, es que hubieran pedido, si hubieran sido blancos, como dices, europeos, los que hubieran llevado a cabo este tipo de cuestiones, cometiendo desde el principio una ilegalidad, pues ya hubieran pedido la gran progresía, la pena de muerte, que se vaya, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y aquí todo el mundo callado, con una agresión además de un país que no es democrático, que lo único que hace es vivir de las subvenciones también y de los poderes económicos que están aprovechando sus oportunidades en Marruecos para encima plantear una proyección expansionista contra un país fundamental para Occidente, que es España, simplemente pues por las ganas, digamos, de expansión económica y también
por los grandes poderes económicos que hay detrás también, que muchos de ellos son occidentales, que quieren quedarse con los recursos también en Marruecos, unidos a un gobierno corrupto y a una dictadura coronada. Hacemos una pausa publicitaria y entramos en Ceuta, que veo ahí a mis tertulianos tascando el freno ya, deseando lanzarse sobre el tema. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Cuida tu día a día con Regis Cardio, un complemento alimenticio con omega 3, coenzima Q10, resveratrol, tiamina y vitaminas antioxidantes. Su fórmula aporta nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del corazón y a la protección de las células frente al daño oxidativo. Regis Global, el laboratorio de la naturaleza. Para más información en regis-global.es o en el teléfono de pedidos 93 362 2100. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. La verdad es que las cosas que están pasando en Ceuta son curiosas. Curiosas porque la situación sigue empeorando, lo está diciendo el presidente de la ciudad, que es el señor Vivas, que la cosa está ahora peor que hace una semana, porque como siguen deambulando miles de invasores por la ciudad, pues cada vez el tema va a peor, más conflictos, peleas multitudinarias, navajazos, atracos a gente, violaciones a chicas, las tiendas cerradas, no pueden entrar los repartidores, desabastecimiento en algunos lugares, el hospital colapsado. La cosa va a peor día a día. Por otro lado tenemos a Marruecos, que dice que ellos, oye, que mandadnos a toda la gente, que nosotros los admitimos. Y tenemos a Álvarez diciendo que todo el que entre en Ceuta será devuelto a Marruecos. Pues porque no los devuelven ya a todos, ¿no? O sea, es completamente ridículo. Por otro lado tenemos que estamos viendo cosas que no habían pasado antes. Ministros viajando a Ceuta, pues todo el día. Nunca había ido un ministro de Asuntos Exteriores español a Ceuta desde que tenemos régimen democrático. Bueno, pues ha ido ahí Álvarez. Pero es que ayer teníamos a la ministra de Defensa. A Álvarez le dijeron los ceutíes de todo menos bonito. A la ministra de Defensa también la estuvieron los ceutíes reprochando lo que el gobierno hace, o mejor dicho, lo que el gobierno no hace.
Pero es que además tenemos a los marroquíes diciendo que, oiga, que por qué leches no les devolvemos a los inmigrantes, por qué leches los regularizamos, porque claro, está Marruecos ahí diciendo no pasen ustedes hacia España, dice el Ministerio de Justicia marroquí, y que los inmigrantes subsaharianos, por ejemplo, dicen, oiga, pero ¿por qué no me deja usted pasar si en cuanto pase me van a regularizar? No le falta razón al ministro de Justicia marroquí, pero claro, aquí parece que va un poquito de farol, ¿no? Como sabe que España no le va a devolver ni a los inmigrantes ni a los menores, pues se permite meter el dedo en el ojo a Sánchez. ¿Qué está pasando? Es que está todo como confuso, ¿no? Sí, no, está claro que hay una situación. Bueno, Marruecos siempre ha tenido pues una guerra de baja cota contra España desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace 50 años o décadas, ¿no? En el 2002 os acordáis también del tema de Perejil, pero bueno, es verdad que lo de la situación de la inmigración irregular en Europa y en España no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros desde Vox siempre, bueno, desde el principio de que ocurrió esto y que se quebrantaron la frontera de Ceuta, como lo hemos hecho en toda la legislatura, hemos dicho que todos los ilegales tienen que ser devueltos a su lugar de origen y los menores tienen que estar con sus familias. Por lo tanto, hay que hacer las modificaciones legales que haya que hacer y sobre todo cuando estamos hablando de una invasión fomentada también por Marruecos, pues vamos, es que sobre la marcha te buscas, digamos, cualquier resquicio legal. Y luego, por otra parte, hemos visto que ha habido constancia de que tenían información de que iba a haber una invasión por parte del CNI y otros servicios de información que tiene el gobierno y no han hecho absolutamente nada para militarizar la frontera. Por lo tanto, estamos ante una situación de alta traición y por eso hemos pedido, en virtud del artículo 102 de la Constitución, que nos apoyen otros diputados en el Congreso para que se juzgue o que se investigue, por lo menos por la Sala Penal del Tribunal Supremo, a este gobierno por el delito de traición. Y para eso necesitamos 88 diputados, nosotros tenemos 33 y hemos pedido pues que nos apoyen para esa investigación o por lo menos instarlo, porque digamos desde el punto de vista político el Partido Popular, si realmente dice que quiere buscar una alternativa al socialismo, igual que con el caso de la moción de censura, son herramientas que tenemos en el Congreso los diputados desde el punto de vista político para mostrar a nuestros a los españoles y al mundo en general de que se están instando pues iniciativas parlamentarias para que se investigue a este gobierno, por lo menos para que hagamos caer a este gobierno corrupto y traidor. ¿Se sabe algo del PP? No, en el PP no sabemos nada de la moción de censura. No sabemos, bueno, sí sabemos que algunos diputados han dicho que no es posible, que no es viable. Pues lo mismo que con la moción de censura, no salen los números, es que no lo vemos jurídicamente tampoco viable. Y claro, pues eso es lo que siempre decimos. ¿Quién sostiene este gobierno? Pues evidentemente Ursula von der Leyen, que está gobernando con el Partido Socialista y que tiene de vicepresidenta a Teresa Rivera en Bruselas, y que no hacen las modificaciones legislativas para devolver a estos inmigrantes que han fomentado la inmigración masiva en Europa, la desestabilización de las comunidades nacionales en virtud, digamos, de esta inmigración masiva y la destrucción de Europa y de Occidente en general, ¿no? Entonces, pues ese es el gran problema que tenemos. Marruecos, vuelvo a repetir, es una dictadura coronada, llena de corrupción, pero una corrupción que tiene cómplices también. Es un sistema que tiene cómplices también occidentales, grandes poderes económicos que apoyan a un gobierno que no respeta las fronteras de Occidente, y también hay que señalar a todos esos cómplices, digamos, de ese país islámico, antioccidental, que no respeta las leyes, no respeta las fronteras de Occidente, y por lo tanto es un buen momento y una buena oportunidad también para señalar a todos los que colaboran, que están destruyendo nuestra agricultura, por ejemplo, sustituyendo la agricultura española en el sector hortofrutícola, por ejemplo, fomentando el superintensivo en Marruecos, que están financiando infraestructuras hidráulicas en Marruecos con dinero de los fondos europeos, que están ganando mucho dinero determinadas sociedades anónimas y determinados fondos de inversión invirtiendo en Marruecos, que son sociedades con capital europeo, y por lo tanto
cuidado, porque claro, el capital se está sobreponiendo al interés y las soberanías nacionales y el interés de los españoles y de los europeos en general, pues porque vemos a la COE también encantada con Marruecos, haciendo pues muchísimas reuniones con ellos, intereses, fomentos. Llevan desde hace mucho tiempo además mandando gente allí para invertir y hay muchísimo capital allí. Pero claro, no son países de fiar, porque de un día para otro pues les mandan a hacer puñetas a todos los inversores allí porque es una dictadura, o sea que no es una democracia. Y luego por otra parte vemos la falta de respeto que tienen nuestras fronteras. Entonces, bueno, pues hay que plantearse todas estas cuestiones, ¿eh? Es una gran noticia para mí que Vox defienda que el Mundial de Fútbol no se puede celebrar con Marruecos, que para ellos ha llegado el caso que España tiene que abandonar ese Mundial que era suyo con Portugal, cosa que a mí como iberista convencido me encanta. Prefiero que sea España y Portugal que España sola, pero esa enésima entrega de la soberanía nacional, que es regalarle un tercio del Mundial de Fútbol a Marruecos, y todo apunta que era final, porque sí, cuando no es un país aliado, no es un país amigo, es un país vecino y la poca frontera que compartimos con ella, mira cómo la respeta. No puede ser, no puede darse. Y lo que está ocurriendo con Marruecos es, más allá de los detalles, es una relación ya muy larga, 50 años, de jerarquía en la que España está sometida, los gobiernos españoles uno tras otro están sometidos al rey, a la teocracia marroquí, con el beneplácito de la Unión Europea y de la OTAN, de alguna manera, que por ahora no ha dicho esta boca es mía, cuando constantemente, cuando un dron sobrevuela Rumanía, la OTAN, Rute, a la media hora, habla de que esto es un problema de toda la organización. Pues una invasión de Ceuta y de Melilla exigiría que Rute, el secretario general de la OTAN, abriese la boca. No es un dron sobrevolando Ceuta y Melilla, son casi 100.000 personas entrando en la ciudad y quedándose, porque encima tenemos que ver en este relato de jerarquía en la que Marruecos es superior y el gobierno de España acepta y repite lo que dicen desde Rabat, tenemos que ver que un ministro marroquí nos diga cómo cuidar nuestras fronteras. Se lo dice al gobierno, pero nos insulta a todos, cuando realmente son ellos los que tendrían que cuidar sus fronteras y no dejar entrar a tanto subsahariano que acaba llegando a España. Son ellos los que tendrían que cuidar la frontera del sur y debería ser el gobierno de España el que leyese la cartilla al rey y al jefe de gobierno y al ministro de Interior marroquí por permitir que tantas miles de personas crucen por el sur y acaben, después de atravesar todo el país, en la frontera norte de Marruecos, y luego seamos nosotros los que tengamos que encargarnos de ellos, porque tenemos una civilización superior a la suya y los cuidamos, pero claro, a base de esa culpa y de ese relato, que es el relato del globalismo, ¿no? El de la culpa y el del selfie y el tweet, los españoles hemos caído en la trampa de Marruecos y cuidamos lo que ellos nos envían cuando no debería ser así. Habría que devolverse. Oiga, usted ha dejado entrar a su país, sabrá por qué, pero aquí no cabe. Échelo por donde ha entrado o búsquese la vida. Pero claro, como la jerarquía, por lo que sea, es superior, en la jerarquía superior Marruecos, y ahí están todas las instituciones del Estado español bajando la cabeza, ese relato se ha impuesto y somos nosotros los que lo pagamos. Y ojalá que algún día haya una reacción verdadera, social, porque la vía política está atada de pies y manos por ahora. No hay una vía constitucional que ni siquiera en una situación de crisis, de guerra, en agosto, permita abrir las Cortes, que es gravísimo. Le han quitado las vacaciones a la policía, a la Guardia Civil, al Ejército, pero las Cortes están cerradas porque hay un tirano que está de vacaciones que no permite abrirlas. Sí, yo creo que habría que hacer un pleno extraordinario, evidentemente, pero para eso necesitamos una mayoría y claro, los socios, esto es muy importante, los socios, los que apoyan la investidura de Pedro Sánchez, tanto el PNV como Junts, como Sumar, como Podemos, como los proetarras de Bildu, como toda esta gente, no quieren que se den explicaciones, no quieren que se den explicaciones de las niñas violadas en Ceuta, no quieren que se den explicaciones de la ilegalidad, digamos, de quebrantar las fronteras de Occidente, no quieren que se den explicaciones con respecto a las actuaciones de Marruecos, que nos está dejando en ridículo, como tú bien decías, Antonio, es decir, porque cuando ellos dicen, mándenos ustedes a los menores, realmente están focalizando las contradicciones que tiene Europa y Occidente, lo que tiene España en relación
a que en una situación de este tipo lo normal es que se devuelvan sobre la marcha, ¿no? Y por lo tanto, si Marruecos quiere ser un socio de Europa y de Occidente, sobre todo de países que se llenan la boca de civilización occidental y todo esto, que son socios de Marruecos, lo primero que tienen que hacer es respetar las fronteras de Occidente. A mí no me importa, es decir, yo creo que a nivel diplomático todos los países quieren tener buenas relaciones con sus vecinos, independientemente de que sean de otra cultura o que sean de otro hemisferio o de lo que sea, ¿no? Pero evidentemente lo que estamos viendo es que no hay un respeto ninguno por parte de Marruecos, por lo tanto no se merecen que se lleve a cabo la final en el 2030 en relación al Mundial de Fútbol, porque no puede ser que un país que no es una democracia y que encima no respeta las fronteras de Europa, pues pueda celebrar esa final. Y luego el problema, más que echar acusaciones fuera a grandes instituciones, son de los políticos españoles. Tenemos ahora mismo a Moratinos, por ejemplo, que fue ministro de Exteriores durante Zapatero, que además se reunió Zapatero, no sé si os acordáis, de manera posterior al tema de Perejil, sin comunicar al gobierno del Partido Popular en su momento, para rendir pleitesía a Marruecos después de lo de Perejil. Y luego, un día antes del 11 de marzo, que está bien muy estudiado por el señor, por don Luis del Pino, pues este señor Moratinos, en el Instituto de Geopolítica del Cano, pues dio una charla sobre cómo tenía que ser la política exterior de España con la Alianza de Civilizaciones, las relaciones con Marruecos, las relaciones con todos estos países islámicos. Este señor ahora mismo es alto dirigente en la ONU, por la Alianza de Civilizaciones. Tiene un cargo de secretario adjunto, no sé cuántos, y luego también es representante de la ONU en contra de la islamofobia, el señor Moratinos, que es el que ha dirigido y el que ha llevado a cabo y pergreñado pues toda la política exterior desde la época de Zapatero. Rajoy, al final, el gobierno de Rajoy no hizo absolutamente nada en relación a enmendar esa política errática de la Alianza de Civilizaciones, y es lo que estamos teniendo ahora mismo con Pedro Sánchez. Entonces, los enemigos de España y de la civilización occidental no hay que buscarlo en países lejanos ni decir no, es de Oriente Medio o de Estados Unidos, que vienen los ingleses, no sé qué. Los españoles tenemos que ser un poquito críticos con la realidad que tenemos aquí desde hace 26 años o 30 o 40 o 50 años de gente que está destruyendo la soberanía nacional, el interés nacional de España, destruyendo grandes consensos que había de política internacional, como el tema de nuestra posición con respecto al Sáhara Occidental, que por cierto, Moratinos ya en el 2007 ya decía que había que apoyar a Marruecos con respecto a sus pretensiones con la autonomía del Sáhara Occidental, y es el que ha llevado a cabo pues los contactos con la China comunista, con Cuba, con todos los países de Hispanoamérica que están controlados por el Foro de Sao Paulo. Es decir, estos señores del Partido Socialista es una quinta columna que el diálogo con la ETA después del 11 de marzo, los tenemos sentados en el Congreso de los Diputados a los de la ETA, y además con grandes encuestas que les dan que van a ganar en el País Vasco, después de haber echado a 200.000 españoles de allí a base de tiros en la nuca y matar a casi 1.000 españoles, ¿no? Por lo tanto, claro, la culpa es de grandes conspiraciones y no sé qué. No, si los tenemos aquí en casa, si se llama Partido Socialista. Sí, no solo. Bueno, y el Partido Popular en un momento dado también como cómplice, porque no ha enmendado absolutamente nada y está gobernando con el Partido Socialista, evidentemente. El bipartidismo es el que ha destruido la soberanía nacional, la nación española, los intereses de España, que al final la soberanía nacional es el gran paraguas para que los españoles tengan libertad, tengan servicios públicos, tengan infraestructuras de ferrocarril que no maten a no sé cuántos españoles, tengas red eléctrica a nivel nacional que funcione y no haya apagones, tengamos servicios públicos que no estén colapsados por la inmigración masiva. Es decir, son intereses nacionales que han destruido estos señores, ¿no? Entonces, no hay que buscar grandes conspiraciones. La gente, a mí me hace mucha gracia. No, es que han venido no sé quién y tal, no. Pero si llevamos viviendo, haz un análisis de lo que estamos viviendo desde hace 40 años aquí en España, 50 años. ¿Han destruido el Estado Nacional?
un Estado nacional que en un momento dado funcionara en beneficio de los españoles. Hacen lo que les dice Marruecos porque son lobistas que están metidos ahí. José Bono, Zapatero, Moratinos, Ana Palacio. Ana Palacio también estuvo allí, sí, efectivamente. Está ahí la ministra de Exteriores durante Perejil, que fue la que llamó al de Defensa, curiosamente ella, y luego fue a afirmar que España no volvería a pisar Perejil. Trabaja ahora mismo para el gobierno de Marruecos. Bueno, pues eso es un acto de traición también. Como un ministro de España no puede trabajar para otro país, después no puede cobrar dinero de otro gobierno, me da igual del partido que sea. A mí me gustaría ver que hay una reacción de nuestros aliados que defienda, no al gobierno, sino a España, y me está costando verla. Eso es un hecho. Veo a Moratinos trabajar para la ONU y eso no es que sean conspiraciones, es que, bueno, el multilateralismo y el globalismo ha elegido Marruecos como aliado en el estrecho de Gibraltar sobre España. Claro. Por demérito de España, de los gobiernos españoles, ¿no? Sin ninguna duda. Porque es más fácil y más barato que sea y más obediente Marruecos, y es más fácil producir en Marruecos y frente al cártel suicida que es la Unión Europea, pues seguro que sí. Pero ahora mismo tenemos una situación de inferioridad en los despachos de Bruselas, de Nueva York y de Washington frente a los lobistas marroquíes. Porque han hecho mejor las cosas y no tienen que ir a elecciones cada 4 años y pueden planificar y lo que usted quiera. Pues sí. Pero ya ni siquiera eso, porque tú tienes argumentos en un momento dado para contrarrestar a esos lobbies marroquíes en relación a la macromafia que está controlando, digamos, puertos en Europa, amenazando a la familia real holandesa. Es decir, tienes argumentos de sobra para Totalmente. decir es un sistema corrupto y tal. Pero ¿qué han hecho los diplomáticos españoles, los políticos españoles? Están sometidos igual que el No, vendidos, no, igual, es decir, ellos han estado en las instituciones internacionales, han estado en Europa, están en Bruselas. Nuestros políticos han defendido los intereses nacionales. O sea, que los marroquíes, o sea, que la macromafia y los servicios y los lobbies marroquíes estén pagando a Cento o estén pagando a otra serie de empresas y tal, o sea, evidentemente es un problema. Pero ¿quién es el que acepta el dinero de Marruecos o el dinero del Partido Comunista Chino, de Huawei? Los políticos españoles, ¿no? Claro. Los políticos españoles, ¿quién los elige? Los españoles, ¿no? ¿Y para qué están elegidos? Para defender los intereses nacionales, ¿no? O están elegidos para colocar a sus hijos, para ganar dinero a través de mordidas que les den determinados lobbies del Partido Comunista y tal. Claro, fácil, o sea, te quiero decir que yo creo que hay que ser crítico con los políticos que hemos tenido desde hace 50 años, de ese bipartidismo que estamos diciendo, que luego dices, nos apoyan. Oye, por ejemplo, en el tema de Perejil, nos apoyó Estados Unidos y no nos apoyó Francia y Alemania. Hace el cuarto de siglo eso. Bueno, vale, pero que te quiero decir que las cosas pueden cambiar de un día para otro. No hay aliados permanentes ni enemigos permanentes en política internacional. Lo que pasa es que, claro, si tú ves que los que representan los intereses de España lo único que quieren es pegarse mordidas, ganar dinero a través de lobistas que les están dando dinero, que defienden los intereses de países terceros, y tienes una clase política que no defiende el interés de España, estos tíos no son serios. Entonces, yo soy un país tercero que busco mis intereses, pues buscarán los que sean. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos un gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista apoyado por todos estos partidos de extrema izquierda que han tenido información y no han militarizado la frontera, que en un momento dado se dejan comprar por Marruecos o por lo que sea, ¿sabes? O por George Soros o por lo que sea, ¿no? Entonces, que es más fácil en un momento dado, es decir, que pero bueno, no sé, yo creo que aquí hay culpables de todo tipo, ¿no? Pero que lo único que nosotros tenemos capacidad es de cambiar a nuestros políticos, y nuestros políticos no han respondido en defensa de los intereses de España durante 50 o 40 años. Sí, Pedro Sánchez cristaliza con él se está dando la mayor decadencia y todavía le queda tiempo como para ceder aún más con Ceuta y Melilla, no sabemos hasta qué límite. Es un hecho, él cristaliza un sistema suicida, porque lo que decías antes, que los políticos a los que en teoría elegimos, más o menos, escogemos más que elegimos, son, parece que no se deben a nuestro bienestar, ¿no? Al bienestar de España, a la prosperidad. Pero eso ocurre sobre todo en toda Europa, en Europa entera. Los políticos
no se deben a sus votantes, los empresarios no se deben a sus clientes y los periodistas no se deben a su audiencia. Eso es el globalismo. Qué triste. La mayoría aquí sí, pero eso es el globalismo. Pero se deberían, Bueno, ¿no? por supuesto, en un mercado, en un lugar, en un ambiente de libertad, sí, en un espacio de libertad, sí, pero no se da. Bueno. Eso en España tenemos un ejemplo perfecto porque es una debilidad exagerada y es cierto que ahora mismo no son conspiraciones, nada raro. Marruecos tiene una relación de poder frente a nosotros bendecida en las capitales más globalistas que hay. Que con un cambio de gobierno en España se puede cambiar, si se quiere, sí. Que Ceuta debería volver a tener más militares de los que tenía, por supuesto. Que España tendría que devolver a todo el que entra, por supuesto. Que habría que ver cuántos marroquíes hay en España sin estar realmente controlados, no solo que estén ilegalmente, los que están también, que sepamos quiénes son y para quién trabajan. Creo que habría que hacer ese trabajo. ¿Es difícil de hacer? No, si es que el problema de todo esto, de toda esta decadencia de Occidente, este suicidio de Occidente en el que se están forrando unos pocos a costa de la inmensa mayoría de la gente corriente, es que las soluciones se ven bastante fáciles. Oiga, con no invadir Europa, en España hay ya 50 millones de habitantes para un país que tiene servicios para unos 40. ¿Sobran 10 millones de personas? Bueno, pues suena muy fuerte decirlo, pero de alguna manera sí. Aquí no se cabe, sobre todo en ciertas zonas muy tensionadas como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia. Son zonas en las que realmente no hay servicios para tanta gente. Hemos crecido de una manera antinatural que ha beneficiado a unos políticos que gobiernan a gente menos exigente y a unas grandísimas empresas que depauperan las condiciones de sus trabajadores y dicen, vienen a hacer trabajos que los españoles no quieren hacer. Mentira, vienen a aceptar salarios que los españoles no pueden aceptar para llevar una vida digna. Es la diferencia. Y eso se está dando en todo Occidente a la vez. Que España lo tenemos de una manera quizá más evidente porque va muy rápido. Cuando en España no había apenas inmigración, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda iban muy por delante y de repente estamos al nivel de ellos en muy poco tiempo. Que con Sánchez se ha cristalizado, sí. Que Rajoy fue 3/4 de lo mismo y Zapatero y llevamos casi que una plaga de presidentes, pues sí, es un hecho. Que la reversión se antoja sencilla, sí, pero requiere un acto radical de revolución de todas las instituciones. ¿Como ha hecho Trump en Estados Unidos? Y más que eso. Trump está haciendo cosas, pero más que eso. Trump, entre otras cosas, prometió acabar con las guerras y se está metiendo en líos. Vamos a ver las midterms, las elecciones legislativas de noviembre, si no salen muy caras, no solo a Estados Unidos, sino a todos, porque los demócratas controlan las dos cámaras. Es algo que se antoja bastante factible. Y eso puede ser un gran problema, porque al final uno, como decía Ricardo, los aliados pues cambian, obviamente, y eso es algo que no tenemos aquí, que somos de la Unión Europea y tenemos que ser aliados de Francia y Alemania, aunque quieran jodernos. Estados Unidos... ¿Fastidiarnos? Claro, pues no, yo creo que no. Y Estados Unidos, yo creo que no habría que... fastidiarnos, sí, yo creo que sí. Creo que no habría que fastidiarse, aunque quieran fastidiarnos. Y Estados Unidos, pues eso, uno sabe cuándo empieza una guerra, pero no cuándo la termina. También porque no la empieza solo. Y es un problema que podemos pagar todos. Trump ha hecho cosas, y bueno, ahora cancelar la financiación de las operaciones de cambio de sexo a menores, pues es un gran avance, es un triunfo. Y gracias a él se ha derogado la doctrina Roe versus Wade, ha definido legalmente que solo existen dos géneros, ha rescatado el deporte femenino, ha detenido a Maduro y por fin hay esperanza en Venezuela. Vamos, a Trump hay que ponerle un monumento. Y ya si consigue lo último que ha anunciado, que es que va a acabar con el puñetero cambio de hora, entonces ya me voy y le doy un beso en la boca. Allí sí, pero aquí no, claro, aquí seguirá. Porque aquí bueno, pero si acaban allí con eso, automáticamente aquí terminará. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-486.
783, calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. El gato al agua, el decano de los programas de debate político en la televisión española. Más de 20 años contando, interpretando, analizando la actualidad política, social, lo que somos. Si no lo conoces todavía, únete ya. Todas las noches en El Toro Televisión y en Radio Libertad. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Me interesa lo que ha comentado don Antonio Muloney, el tema de las midterms, las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, porque efectivamente de lo que vaya a pasar en el mundo, en los próximos años depende fuertemente de que Trump conserve el apoyo de Congreso y Senado en estas elecciones de medio mandato. ¿Usted cree que existen posibilidades de que pierda el control del Congreso y el Senado? Le pongo 3 cosas sobre la mesa. 1, los logros de Trump, que puedan motivar que la gente acuda de nuevo a votarle o le vote más. 2, la radicalización del Partido Demócrata americano, que en algunos sitios está siendo tomado por ese ala directamente comunista islamista que son los demócratas socialistas de América. Y luego la tercera cosa, todos los intentos para que o bien el Congreso o bien el Supremo o bien ambos acaben con las fuentes de manipulación de voto que el Partido Demócrata ha utilizado tradicionalmente, en voto por correo, voto sin identificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que con todo eso existe riesgo de que Trump pierda el control de Congreso y Senado? Creo que sí existe riesgo, sobre todo del Congreso, porque el Congreso se renueva entero cada 2 años y al final ahí es más fácil que renovándolo entero el Partido Demócrata pueda ir rascando los pocos, con menos de 10 de darle la vuelta lo tiene. El Senado es 1/3, es más difícil, pero están muy igualados, podría darse que recupere 2, pero los que se renuevan en teoría es más difícil, porque se renuevan unos en concreto que, bueno, en teoría favorece esta vez, este set, por decirlo así, favorece a los republicanos. Pero la Cámara no lo veo tan descabellado. Al final, la tercera pata que decía usted del control del voto,
hay intentos, pero no se está avanzando lo suficiente y pasan cosas raras y van a seguir pasando. Las circunscripciones están hechas muy queriendo para favorecer, y sobre todo los estados demócratas, la línea que llega a una calle pero a otra no, para que asegurarse que ese congresista va a ser demócrata, están muy bien trazadas en muchos lugares. Pero ahí el el Tribunal Supremo americano ha declarado que eso de hacer una división de distritos por tema racial, que eso es inconstitucional, y por tanto ha autorizado que los estados cambien eso, y se está cambiando en muchos estados republicanos, ¿no? Claro, en estados republicanos, pero no en estados demócratas, que los más poblados son demócratas, son California, bueno, Texas no, pero California y Nueva York, de los más poblados, o Illinois, son demócratas y van a seguir rascando lo que puedan. Yo sí veo la posibilidad de perder la Cámara, es un hecho, es verdad, y hay parte del votante de Trump que no es republicano, que sí está reaccionando frente sobre todo a aquello que era América primero, y entienden que está habiendo un excesivo peso de la política internacional de Estados Unidos, cuando personas que no tienen ningún interés en eso. En Estados Unidos hay muchos millones de personas que no han salido en su vida de su estado. Creo que pasaporte tienen un 27% de los habitantes de Estados Unidos. ¿Solo el 27%? Algo así, sí. Con lo cual es gente que no quiere saber nada de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Irán, de lo que pasa en Israel. Sí, de hecho están en contra de que sus impuestos vayan a detener a Maduro. Me da igual, el caso más, a lo mejor, que es más barato, que no es mover un portaaviones. Pues eso se da, y esa gente ha votado a Trump, y su voto yo creo que es más fácil que vuelva a la abstención de la que Trump se nutrió. Y aparte, en las elecciones de medio término en Estados Unidos se participa con mucha diferencia, en las que más, en las presidenciales. En las municipales se participa muy poco, y en las estatales y legislativas se participa más, pero mucho menos que las presidenciales, con lo cual la movilización, que va a ser más baja, y esta vez no coincide con las presidenciales, puede favorecer al Partido Demócrata, que es verdad que está hecho unos torros y que todo está descabezado. Todos los intentos de líderes que tiene son personas de extrema izquierda con muy poco carisma. Pienso en Gavin Newsom, el gobernador de California, o pienso en Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista por el Bronx, que son personas realmente pues de nivel de Irene Montero. Es que Alexandria Ocasio-Cortez es la Irene Montero de Estados Unidos, es igual, es lo mismo, hacen lo mismo. Sí, es exactamente igual. Son exactamente iguales. Y Gavin Newsom es el típico producto del globalismo, equiparable a un Sánchez, a un Macron, me da igual, a un Trudeau. Entonces, eso es lo que le queda al Partido Demócrata por ahora, teniendo, dicen algunos, ¿no?, mucho espacio a su derecha para crecer, porque Trump tiene voto muy a la derecha, por simplificar mucho, pero está optando por irse a la izquierda, está haciendo un gran favor a Trump. Esa es la gran vía que tiene Trump. Pero que puede perder las cámaras, la de representantes es factible, la de el Senado es posible, pero bueno, falta todavía mucho. La campaña será intensa, y Trump es muy bueno en las campañas, y más siendo presidente. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, no es descartable. Yo creo que además eso es la gran esperanza, digamos, aparte de la situación que pueda haber en Estados Unidos, de una serie de estructuras también globalistas que están sufriendo, digamos, los cambios a nivel internacional que está llevando a cabo la administración Trump, y la gran esperanza desde el punto de vista geopolítico de grandes potencias y de estructuras y oficinas globalistas es que caigan el midterms. Yo creo que al final, entonces claro, aparte ya, digamos, de la cosa interior de Estados Unidos, hay una potencia a nivel global que también va a empujar por ese camino. Es importante que se zanje de una vez por todas la situación que hay en Irán para Trump, y luego por otra parte hay una cuestión que sí que le puede ayudar a él, que es la situación del Partido Demócrata. El Partido Demócrata, que está siendo cooptado por gente de extrema izquierda, por gente absolutamente radical, tanto en el ámbito marxista como incluso tienes también ahí metidos islamistas, y por lo tanto es lo que decía, por ejemplo, Charlie Kirk antes de ser asesinado, de que había ya una confabulación de extrema izquierda radical y islamismo,
que es lo que se está materializando también en el Partido Demócrata, un partido que teóricamente era de centro, pues ahora mismo es de extrema izquierda y que tiene varias cabezas y está muy desarticulado, ¿no? Yo creo que si Trump consigue pacificar la situación en Irán y los conflictos que existen a nivel internacional, controlar, digamos, y con una serie de mensajes, como tú bien decías, Antonio, en la propia campaña para contentar a la derecha republicana, y dar constancia, digamos, de la situación que tiene el Partido Demócrata, que es el ejército de Pancho Villa con gente absolutamente desquiciada a nivel de extrema izquierda, pues yo creo que no ocurriría eso. Que hay poderes a nivel global que quieren que ocurra y que quieren que descabezar, digamos, los cambios que está claro. Hablábamos antes de Moratinos. Trump le ha quitado la financiación al chiringuito que tiene en la ONU Moratinos de la Alianza de Civilizaciones, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la administración Trump no puede hacer todo en 3 años, los cambios que hay de un globalismo perfectamente capilarizado, unas oficinas y unas estructuras muy complicadas, pero yo creo que eso puede ayudar que también determinadas alternativas también aquí en Europa, de lo que hablabas antes, es decir, es el pueblo frente a una clase política que trabaja para las élites y no trabaja para el pueblo. Cuando eso se empieza a comprender, y yo creo que se está empezando a comprender en Europa, pues va a haber ese cambio. Y luego, centrándonos también aquí en España, hablabas, es que no hay nadie que nos apoye. Hombre, ha habido 22 países que han dicho que hay que fortalecer las fronteras de Ceuta, han llamado a capítulo al gobierno de España. Lo que pasa es que Ursula von der Leyen del Partido Popular le está salvando los muebles al Partido Socialista, y tenemos a Meloni, que también ha dicho que hay que respetar las fronteras de Europa, e incluso ha suspendido el tema de Schengen con respecto a España. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez con respecto a eso? Elogiar a Marruecos y a sus socios europeos, como puede ser en este caso Giorgia Meloni, que al fin y al cabo también es europea y le está tirando de las orejas. Dice que van a tomar medidas en 24 horas y llama al embajador de Italia, es decir, a consultas al embajador de España y tal. Entonces, claro, volvemos otra vez a lo que decíamos antes de nuestros políticos, Es decir, en vez de aprovechar esos 22 y decir, oye, vamos a fortalecer el apoyo de Europa, de Frontex, para defender las fronteras de España, o vamos a hacerle caso a Meloni, pues... Ha hablado usted de Moratinos y no me resisto a recordar 2 aspectos de su biografía. Moratinos fue designado por algún organismo internacional, la ONU, yo que sé, o la Unión Europea, no me acuerdo, pero le designaron como mediador para Oriente Medio. ¿Recuerdan ustedes aquello? Y se dio el episodio de que Israel bombardeó la casa de Yasser Arafat cuando estaban Moratinos dentro. O sea, fíjese cómo lo haría como mediador, ¿no? La monda. Segunda pincelada sobre la biografía de Moratinos. A mí me gustaría que Moratinos nos contara qué demonios habló con el viceministro de Exteriores de Marruecos, con el que se reunió en secreto en Marruecos una semana después del 11M, cuando todavía no había cambiado el gobierno. Moratinos viaja a Marruecos a entrevistarse con el viceministro de Exteriores en secreto, sin conocimiento del gobierno español, que era todavía el de Aznar, no había cedido los trastos. ¿Qué hablaste en esa reunión con el viceministro de Exteriores marroquí una semana después del 11M, Moratinos? Me encantaría saberlo, ¿no? Tantas cosas que nos gustaría saber en todo ese ambiente. Es un del 11 de marzo. Un personaje bastante siniestro, Moratinos. Y ya, pues hombre, si de paso nos explican todos los negocios de los Moratinos, los Bono, los Zapatero en Guinea, por ejemplo, si es que han tenido alguno, claro, estaría muy bien. A mí me llama mucho la atención todos estos socialistas que se dedican a hacer negocio cuando dejan sus puestos políticos, pero siempre con países, digamos, no homologables. Ninguno va a montarse una empresa a París, a Londres, a Washington, no, todos van a países lo más poco transparentes posible, bien de Sudamérica, bien de África, bien de... No creen en el mercado, Luis. Es coherente. No creen en el mercado porque hay que hacer bien las cosas para que, si el mercado es medianamente libre, para tener una prosperidad es más fácil
¿no? Les encantan las dictaduras y los paraísos fiscales. Bueno, sea Gibraltar, República Dominicana, Marruecos, Sudáfrica. Algún mal pensado Guinea, diría que les encantan encanta. los sitios donde las cosas se mueven no a base de méritos, sino a base de mordidas, ¿no? Algún mal pensado podría pensar eso, pero sí. no, yo creo que no, yo creo que es más ideológico, ¿no? Les gusta el libre mercado. Exacto, ¿no? es pura coherencia. En fin, bueno. Las trastiendas del libre mercado, bueno, las trastiendas del libre mercado. Aprovechando que está usted aquí, vamos a ver en qué estado estamos. Tenemos pendiente el que comparezca el gobierno o no para dar explicaciones sobre lo de Ceuta. Para que comparezca el gobierno tendría que reunirse la comisión permanente del Congreso y aprobarlo por mayoría. Comisión permanente donde Sánchez y sus socios tienen mayoría y por tanto ni se va a reunir ni va a convocar un pleno del Congreso. En el Senado no se puede convocar una sesión extraordinaria del Senado porque ahí tiene mayoría el PP, se supone. Sí, ahí han solicitado la comparecencia y en un Pero principio la comparecencia ante la comisión permanente, sí, entiendo. Sí. Y en un principio dijeron que sí, ahora dicen que no, no sé. Es una situación un poco kafkiana, ¿no? Más cosas pendientes. La petición al Supremo de que enjuicie por traición a Sánchez. Ustedes lo han puesto sobre la mesa, pero hacen falta otros 55 representantes. Ustedes solo tienen 33 y hacen falta 88 para que se pueda presentar la petición al Congreso. Después hace falta que el Congreso apruebe esa petición, lo cual es difícil, porque habría que conseguir más de 175 diputados, así que habría que conseguir que votara a favor algún socialista o algún socio de Sánchez, lo cual es complicado. Pero ya el presentar la solicitud permitiría abrir un debate sobre si Sánchez ha cometido o no traición y tener ese debate. Sí, que lo investigue la Sala Congreso. Penal del Tribunal Supremo. No, que se debata en el Congreso, Sí, aunque luego se pierda la votación sí. de enviarlo al Supremo. ¿Eso en qué estado está? ¿El PP ha respondido? ¿No ha respondido? ¿Ha dicho algo? El PP dice que no ve indicios y yo creo que, bueno, va a tener los mismos argumentos que con respecto a la moción de censura. Es decir, esas iniciativas parlamentarias pues le tiemblan las piernas al Partido Popular. Aunque dicen, no nos das los números, no vemos indicios, no lo vemos claro, porque claro, eso es reflejar y tomar una posición clarísima de oposición a este gobierno corrupto, y eso pues les tiembla las piernas desde hace mucho tiempo, ¿eh? Entonces yo creo que de la situación que vivimos en España desde hace ya mucho tiempo, con esa corrupción que tiene todo este gobierno, toda la familia de Pedro Sánchez, nosotros ya presentamos 2 mociones de censura y en una votaron en contra y encima insultó Pablo Casado a nuestro presidente, y en la segunda se abstuvieron. Ahora mismo no podemos, porque no tenemos el número suficiente de diputados para hacer una moción de censura, si no ya lo hubiéramos hecho, porque desde el punto de vista político las iniciativas parlamentarias, aunque se pierdan, son iniciativas para reflejar políticamente, y además ahora que hay una situación internacional, como he dicho antes, de un montón de países preocupados por la situación de la frontera de España, la frontera de Europa, pues sería una iniciativa estupenda para reflejar al gobierno, pero el Partido Popular no responde. Y bueno, yo creo que nosotros hemos dicho siempre que vamos a utilizar todos los mecanismos, y esta iniciativa que ha anunciado Santiago Abascal, nuestro presidente, pues es una iniciativa más, igual que la moción de censura, artículo 102 de la Constitución, y que se investigue por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero necesitamos el apoyo del Partido Popular, y ese Partido Popular no está ni se le espera. Estará hablando con Ursula von der Leyen, que lo que quiere es mantener su gobierno en Bruselas con Teresa Rivera. De la moción de censura y de las iniciativas parlamentarias salen cosas. No cayó el gobierno de la primera, pero cayó Pablo Casado. Claro. Ahí certificó el final de su carrera política por el trato infame e indigno que le dio a Santiago Abascal. Efectivamente. Durante el debate. Claro que salen cosas. Ahí acabó su carrera política, mal asesorado, pero las palabras las dijo él. Cualquier excusa valdrá, pero las palabras las dijo él, y se enterró frente a su electorado y ante cualquier votante potencial que pudiese tener por lo que hizo. Pero el otro día debatía en Twitter, odio debatir en Twitter, pero pasó, con Elma Ezcurra del Partido Popular, y me defendía que ellos apoyaron el debate de la regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales porque hay que debatirlo todo en el Congreso. Bueno, pues que demuestren con esto que hay que debatirlo todo, y que hay que debatir si Sánchez tiene que ser
juzgado por el Tribunal Supremo, o no tiene que ser juzgado, que ellos defiendan a Sánchez en la tribuna y digan que ellos creen que no tiene que ser juzgado, pero que acepten el debate, que lo apoyen, igual que apoyaron el debate de la ILP. De la ILP, porque lo apoyaba mucha gente. Bueno, pues si hace falta hacer una ILP para que Sánchez sea juzgado, hagamos una ILP. Efectivamente. Y que el PP la apoye, que parece que es la única manera, que si lo propone Vox con 3 millones de votos no vale, pero una ILP con medio millón sí vale, es una cosa absurda y son excusas de mal pagador de personas que, por cierto, defienden que España no está invadida y defienden la inmigración ilegal hasta hace 4 días, cuando ahora están cogiendo una bandera que nunca ha sido suya, porque ven que están en contra de la verdad. Un momento. ¿No está lleno de arrepentidos el reino de los cielos? Sí, pero los conversos a la cola, don Luis. Ya que estamos con refranes. Bueno, a mí me parece bien que el PP eche marcha atrás. Ahora, lo que echo de menos es el acto de contrición. Es decir, cuando, por ejemplo, a Santiago Abascal se le ha declarado persona non grata en Ceuta, con el voto a favor del PSOE y del Partido Pro-Marroquí y la abstención del PP, yo echo de menos el que el PP salga, por ejemplo, a proponer un voto para que se retire aquello. Efectivamente. ¿No? O sea, para que se desnombre a Abascal persona non grata en Ceuta. A lo mejor el señor Vivas podía hacerlo y a lo mejor entonces creeríamos en su propósito de enmienda. Sí, ¿no? O a lo mejor si dejase llamar a Sánchez mi presidente cariñosamente, podríamos creer un poco más en que Vivas está haciendo todo lo que puede, o que lleva años defendiendo el bienestar de los ceutíes, cuando, bueno, yo le veo pactar con islamistas, pudiendo pactar con Vox. O que, claro, efectivamente, o que gobernara, ya eso es mucho pedir, ¿no? Que gobernara Partido Popular y Vox en Ceuta, que además Vox fue el partido más votado en su momento, sí. Y lo que hicieron es declarar persona non grata a Santiago Abascal. En aquel momento, cuando el diputado nacional de Ceuta era de Vox. Claro. Bueno, eso es un ejemplo, es decir, yo creo que ahí se ve muy bien lo que pasa con el Partido Popular, es decir, que está gobernando con el Partido Socialista y con un partido islamista en Ceuta, y su presidente y tal, ¿no? Entonces, al final, lo de Ceuta, lo de Bruselas, pues es un poco la realidad palpable, que luego entre bambalinas y entre pasillos sabemos que el Partido Popular y el Partido Socialista siguen teniendo una serie de acuerdos. Están diciendo también que se van a reunir con Pedro Sánchez en la Comisión de Infancia para el tema del reparto de los menas, en vez de una posición clara y concisa diciendo que los menas deben de ser devueltos, ya que además Marruecos lo está pidiendo, que se los extraditen, pues hacer las modificaciones legislativas necesarias para cambiar las cosas y decir, oye, mira, si estos señores dicen que se quieren quedar a los menas, nosotros no tenemos ahora mismo consenso y encima es una invasión. Yo creo que es que no hace falta ninguna modificación legal. Existen instrumentos, como por ejemplo el estado de alarma, que permiten al gobierno tomar medidas extraordinarias. Está Marruecos pidiendo que devuelvan a los invasores. Pues oye, declara el estado de alarma o de emergencia o de lo que te salga de las narices o de sitio, lo que quieras, pero todos los invasores a Marruecos, que los está pidiendo. Eso es. De ahí, pues poco hay que rascar en cuanto a obstáculos legislativos o judiciales. ¿Pero qué patraña es esta en la que a un delincuente por ser extranjero no se le puede detener? No, pero y aparte eso de a menores que no les puedes, o sea, los está reclamando el país del que vienen y no se los puedes devolver, perdón, o sea, que aquí vienen niños alemanes, se bajan del autobús y dicen, aquí estamos, y dicen, pues con tu familia Alemania. Ah, no, soy menor y por tanto la justicia tiene que analizar mi caso. Están ustedes pirados, oiga. Totalmente. Es que el quebrantamiento de la frontera ya es un delito en sí, ¿eh? Y por lo tanto, ¿es delito? Es que eso es de lo que no estoy seguro. ¿Sigue siendo delito o eso se quitó? Debería ser un delito. Debería, eso es otra cosa. Y automáticamente la extradición. Aquí en lo de los menas, ojo que el Partido Popular está haciendo un juego muy sucio. Está basando una invasión de Ceuta y un traslado de menas a la península para hacer política no contra el gobierno, sino contra Vox. O sea, contra sus socios de gobierno. Está intentando dejar a Vox en una suerte de incoherencia, porque Vox ha pactado con el PP que no habrá menas en las regiones donde gobiernan juntos y el PP está empeñado en que los haya, para forzar a Vox o a romper gobiernos o a que parezca que ha aceptado un trágala
impuesto por Sánchez, dirán los presidentes regionales del PP, cuando son ellos los que están promoviendo que sean trasladados a la península miles de menas, parece que para dañar a su socio potencial si toca cambiar el gobierno de la nación, cosa que me recuerda demasiado a 2023, que acabó mal. Yo no me puedo fiar ni un poco de cómo se van a contar los votos, no me puedo fiar un poco del año que queda de aquí a las elecciones. Parece que el Partido Popular está ya haciendo cálculos de cómo disminuir el espacio que Vox, ellos piensan, le va a quitar del gobierno, como si fuese suyo, haciendo este tipo de triquiñuelas y jugando incluso con una invasión, que es lo más grave que ha pasado en España desde el 11M, y tratando de beneficiarse de ella contra el único partido que, porque no le queda más remedio, le apoya a la hora de gobernar. Sí, lo mismo que ocurrió en 2020. Son capaces de eso y demás porque su torpeza es infinita en ese sentido, a nivel político. En vez de fortalecer una alternativa al socialismo, como hizo, por otra parte, Pedro Sánchez en las elecciones del 23, porque ahí no hubo ninguna afrenta contra la izquierda radical, porque ellos hicieron cálculos y dijeron lo que tenemos que fortalecer es un bloque de izquierdas en contra de la derecha española que va a venir, que está personificada en Vox y el Partido Popular. En cambio, el Partido Popular no quiso dialogar no quiso debatir con Santiago Abascal, pidieron el voto a la extrema izquierda para que no gobernara Vox, y entonces la misma jugada pueden estar haciendo ahora mismo, pero es absurdo completamente. Es decir, es que no han entendido absolutamente nada, pero el Partido Popular es que no entiende nada desde hace décadas. Por eso al final pues España está como está, porque no se enteran. Es decir, hay gente que se entera. Yo creo que en el Partido Popular pues hay gente que en un momento se entera, pero hay otros que lo único que quieren es el cargo, el chiringuito que tienen de poder, los sueldos públicos y no sé cuántos, pero no tienen vocación de servicio público de España, de lo que significa una teoría del Estado, de la situación que tenemos a nivel político ahora mismo con Pedro Sánchez. Y entonces están haciendo ese tipo de jugadas cuando lo que tendrían que hacer es unirse con su socio de gobierno y decir, oye, no vamos a aceptar invasores y mucho menos pues menas que además desestabilizan nuestros gobiernos regionales, y eso fue la causa de la ruptura en la anterior legislatura de los gobiernos regionales, porque Feijóo se empeñó en que había que acoger a los menas que estaba repartiendo el Partido Socialista, y se lo diría también su jefa Ursula von der Leyen, en contra de la voluntad de algunos varones también y algunos dirigentes regionales que decían que ellos habían acordado con Vox que no se iban a repartir, y se les obligó desde Génova. Entonces, pues si siguen en esa línea, pues Pedro Sánchez al final se reirá. Igual que se ríe Marruecos de nosotros, Pedro Sánchez se ríe del Partido Popular y de la alternativa al socialismo con este tipo de jugadas que hace el PP. Nosotros, de quien no nos reímos, es de los oyentes que participan en nuestras libroencuestas, y por tanto respetamos, o tratamos de hacerlo, el tiempo que se les otorga cada día. Efectivamente, Luis, por eso estamos aquí ya para hablar de la misma libre encuesta. Concretamente les preguntamos por el tema pues de las últimas semanas, Marruecos, Ceuta, etcétera. Concretamente la cuestión es si Marruecos está reclamando los menores que han entrado en Ceuta, ¿por qué el gobierno del PSOE no se los entrega y quiere repartirlos por la península? Pues es tremendo, Luis. Dábamos 4 opciones. Los menas son un negocio para fastidiarnos, la ley lo impide, o no se fían de Marruecos. Esas son las 4 opciones que dábamos. Y ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué se empeña el gobierno en repartir los menas y Marruecos dice que oiga, devuélvamelos? Es un negocio. Es un negocio para muchísima gente y es una manera de desestabilizar, como decía Ricardo, a las comunidades y a la oposición. Porque porque el Partido Popular se presta a ello. Es una herramienta política contra Vox, y luego por otra parte es un negocio, y además son órdenes de los señores de Bruselas, de la mafia que tenemos gobernando en Bruselas, de ese bipartidismo. Luis, la gente de Mañanas y Libertad, los oyentes están en la misma línea que nuestros tertulianos. Los menas son un negocio ganado con un 91%, 9 de cada 10. Don Luis cree que entran un 91%. En España. Cree que
Sí, que son un negocio. Que entran en España y se quedan en España a pesar de que Marruecos los pida de vuelta, porque son un negocio para mucha gente, no solo para los políticos, sino para esas ONGs, para mucha gente que se dedica, por ejemplo, a catering, nos decían en comentarios, don Luis, pero en general que son un negocio para mucha gente. La segunda opción más votada ha sido con un 6% para fastidiarnos. Había gente que las mezclaba. Son un negocio y dice, ya que Pedro Sánchez puede fastidiarnos, pues también, pues un poquito. Entonces hacían una pequeña mezcla, pero ya digo que solo el 6% ha votado esa opción. La tercera opción más votada es la ley lo impide, con un 2%, y por último, no se fían de Marruecos, solo con un 1%. La gente cree que Pedro Sánchez y Marruecos, por lo que sea, pues se fían el uno del otro. Don Luis, qué cosas, ¿quién lo iba a pensar? Bueno, vamos a ver qué demonios pasa. ¿Algún comentario que haya dejado la gente? Sí, por supuesto, Luis. Nos decía José Andrés, que recuerdo no es el chef, o bueno, o sí, en principio no, pero quién sabe. Podías tener esa vuelta y de repente escuchar nuestro programa, aunque yo creo que no se pondría su nombre, pero bueno, todo es posible, don Luis. José Andrés nos decía, con los menores que han entrado, muchos se forrarán a su costa y sin duda en el futuro serán nuestros votantes de Rosa Nostra. Ya sabemos a quién se refiere. ¿Quién lo iba a decir? Ni hecho aposta. Yo creo que esto es ironía, don Luis. Ni hecho aposta, nadie se lo esperaba. Nadie sabía nada de que iban a entrar 80.000 personas, don Luis. Se enteran de lo que uno hace por redes sociales, quieren saber lo que uno hace en redes sociales, pero 80.000 personas en el mismo lugar, pues bueno, no lo encontraron. ¿Qué vamos a hacer? José Manuel Quesada nos dice, cuando hablamos de socialistas, el dinero siempre es la primera y la última razón para todo, don Luis. Ya llevamos varios libre encuestas, es cierto, hablando de varios temas en los que una de las opciones es el dinero y siempre suele salir ganadora esa opción. La gente, Luis, creo que, pues teniendo en cuenta los ejemplos, pues cree que el dinero siempre está detrás del Partido Socialista. Como digo, pues son muchos ejemplos de políticos que por unas o por otras han acabado en ese motivo. Le leo un par de comentarios más. Nos dice Gatete Cabreado, hay que reponer las saunas de Begoña Gómez y mantener sus negocios de ONG, son un negocio para la izquierda. Ha dejado una de las opciones que don Luis hablaba esta mañana de otro motivo que no ha podido incluir o no ha querido incluir en esos 4, pero que bueno, teniendo en cuenta las informaciones que han salido de menores... No están nuestros abogados en la sala. Por eso, de menores, no voy a decir dónde, pero de menores cercanos a cierta gente, pues bueno, podría ser una opción. Krausen 1983 nos dice, los menas son un negocio con el dinero de nuestros impuestos, ese que como es público no es de nadie. Y es que esta reflexión me parece muy interesante, de Luis. Ese dinero público que como no le sale del bolsillo a los políticos, pues se gastan por doquier, a un lado, a otro. Pues claro, oye, como no es tuyo, pues es muy fácil de gastar, don Luis. Bueno, es lo que hay. Y por último, nos dice MEDB, para humillarnos, despreciarnos y reírse de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. Gracias, don Ricardo Chamorro. Gracias, don Antonio Muloni. Muchas gracias. Y nada, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.